Inicio a este cineforo de esta serie tan controversial como es El Juego del Calamar, con dos invitadas muy especiales. El Juego del Calamar, una serie controversial, de hecho es la serie más vista de Netflix, con más de 111 millones de espectadores en todo el mundo. Es un drama, como lo llaman, de supervivencia, septiembre de 2021 de Netflix, y está escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk. Creo que es que así se pronuncia, mi coreano no es precisamente muy bueno, y tiene mucho de autobiográfico. Tiene mucho de autobiográfico en tanto lo que tiene que ver con sus experiencias personales en cuanto fueron las luchas de sobrevivencia en los inicios de su vida y una suerte de crítica alrededor de lo que es la desigualdad económica en Corea del Sur. Creo que esto es universal, no solamente es en términos de lo que sucede en Corea del Sur. Lo cierto es que se trata de 456 jugadores de diferentes espacios de la sociedad coreana, surcoreana, que tienen que entrar por voluntad propia, no obligados, a un juego de supervivencia donde si pierden la vida se les va en ello. Y cada persona que muere aumenta la ganancia de los otros. Una serie que ha generado problemas en muchos sentidos, aparte de denunciar, por ejemplo, el tema del tráfico de los órganos, que tiene que ver con el tema de los valores, de, lo, de la falta de eticidad, como diría Hegel, que tiene que ver con hasta dónde puede llegar la máxima esa que dice que el hombre es el lobo del hombre, y que ha llevado a algo terrible, por ejemplo, en escuelas en Cataluña y Bélgica, donde ya los niños están reproduciendo estos juegos. Obviamente, si pierden, no es que les van a disparar, pero sí le caen a golpes todos los demás, y esto se ha convertido en algo bastante violento y peligroso. Problemas que trae con respecto a nuestro rol en la sociedad, a por qué los niños y los adolescentes imitan este tipo de series, qué del manejo hoy en día de la violencia, qué de la educación, qué de los valores, a dónde apunta todo esto, es lo que nos trae a este serieforo de Cultura Mundis, con el cual hoy nos presentamos con, como les decía, dos colegas muy queridas. Estoy hablando de Mariam Dum, psicóloga clínica, fundadora de Digital Sake, actualmente ejerce su consulta privada en Miami, Florida, con doctorado y postdoctorado en la Universidad de Nova Southeastern y en el Hospital de Jackson Memorial. Y cabe destacar que Digital Sake es una compañía que se encarga de darle herramientas a los padres para cómo lidiar con la virtualidad, el mundo de lo digital, buscando niños más sanos e independientes. Y por otra parte, Guadalupe Pérez, psicólogo clínico, terapeuta familiar de pareja, profesora de la Universidad Metropolitana de Caracas, y yo diría que amante de los deportes de riesgo, porque es una de esas personas que se mete en lo más profundo de los pacientes con COVID o donde esté la candela puesta, y bueno, ella es una suerte de jugadora sana del juego de la salud, no del calamar, pero lo ve demasiado de cerca todos los días. Entonces, bueno, yo quisiera darles la dinámica, va a ser la siguiente. A mis queridas colegas yo les voy a dar unos minutos para que cada una haga una breve exposición. Después de esos breves minutos, vamos a tener una pequeña conversación, algunas preguntas, y luego les voy a pedir, por favor, que las preguntas que tengan, vamos a hacerlas a través del chat,
y con gusto Guadalupe y Mariam van a ir respondiendo a estas preguntas. Bienvenidos todos a este Cereforo de Cultura Mundis y gracias a los amigos del grupo Netflix por permitirnos todo el mundo de apoyo para poder estar esta noche con ustedes. Vamos entonces a darle la palabra a Mariam Doom. Y Mariam, bienvenida, buenas noches. Por Buenas favor. noches, gracias Johnny y a Cultura Mundis por esta invitación y por hacerme ver toda la serie del Juego del Calamar, porque no lo hubiese visto, ni de loca hubiese visto esta serie completa. Así que bueno, la verdad es que fue una tortura para mí, no sé si para algunos, pueden hablar ahí por el chat si también fue una tortura para ustedes, y hola a los conocidos y mucho gusto a los que no conozco por aquí. Y bueno, le está diciendo aquí a Johnny y a Guadalupe antes de comenzar, que creo que es primera vez que yo tengo que leer algo que voy a exponer. Yo odio leer, yo tengo trauma de leer algo en público en cuarto grado y más nunca volví a leer nada al público. Pero es que siento, de verdad que yo siento que no, todos nosotros somos parte de este juego que nos presenta la vida hoy en día. Y bueno, muchos de ustedes saben que yo hablo mucho de la tecnología, cómo nos afecta la mente. Y no pude, me siento inconscientemente, me siento atada al juego de la vida. Entonces tuve que escribir y voy a tener que leer. Entonces, bueno, antes de leer, quiero jugar un juego con ustedes. Yo les voy a presentar unas palabras y a mí me gustaría que ustedes me digan qué sienten que son estas palabras con un par de preguntas que yo les voy a hacer. Me encantaría que lo pongan por ahí por el chat, ¿sabes? ¿Cuáles son sus respuestas? Que todos hagamos, ¿sabes? Podamos que esto sea un poquito más dinámico. Y estas son las palabras. Dinero, perder, ganar, vivir, morir, sentir, competencia, amor, maldad, fidelidad. Si yo digo estas palabras, ¿de qué piensas que estoy hablando? ¿De la vida, de un juego, de una serie? Si tienes que escoger una sola, ponme ahí en el chat cuál escogerías de esas tres, si escuchas estas palabras. Pueden escribir por ahí, si quieren. Ajá, juego de vida, sigan escribiendo vida, vida, vida. ¡Guay! Un montón de vida, espectacular. Sí, suena a la vida, ¿no? Ahora bien, sigan escribiendo. Si yo les pregunto lo siguiente, si un niño de 12 años está escuchando estas palabras, ¿qué crees que respondería? ¿Lo mismo que ustedes o respondería otra cosa? A ver, por ahí juego. ¿Qué creen que responderían los niños si yo les lanzo esa palabra: dinero, perder, ganar, vivir, morir, sentir, competencia, amor, maldad, fidelidad? ¿Pensarían que es vida, un juego, una serie? Y mientras que responde, voy a empezar a leer mi lectura que dicen por aquí, cosa que es anti yo, pero es que no me quedo de otra, ¿vale? ¿Qué tienen en común estas tres palabras? Para mí, sentir. Las tres te hacen sentir emociones intensas. ¿Y qué es la vida sin sentir? Nada. ¿Qué es un juego sin sentir? Aburrido. ¿Y qué es una serie sin sentir? Bueno, ni hablar, ¿quién la quiere ver? Hay algo en esa esperanza del ganar que nos hace sentir que en el ganar viene el sentir. Como dijo el viejo en el último capítulo, ¿de qué sirve tenerlo todo y perder la oportunidad de seguir jugando para ganar? El ganar activa la sensación de que un deseo puede hacerse realidad. Y mientras que en el juego del calamar nos los muestra muy exagerado, donde los participantes son capaces de perder la vida por ganar, en la vida de verdad pasa algo no tan exagerado, pero parecido. Somos capaces de dejar de vivir nuestras vidas por tener más likes, por querer compartir contenido interesante a nuestros amigos, por sentirnos más relevantes ante otros o tener la opción de ganar más dinero. Todos podemos estar de acuerdo que sin darnos cuenta buscamos más que nunca el sentir por medio de cosas que no son reales en nuestras vidas. Las redes sociales, viendo la vida de otros, los videojuegos, los juegos de apuestas, el Candy Crush, YouTube, series, películas. Está bien distraernos un poco, pero ¿será que por la teoría del juego realmente estamos dejando de vivir? La teoría del juego, por primera vez en la historia, tiene más poder que nunca. Nos secuestra nuestra atención, nuestro amor propio y nos desvía del sentir de la vida. La teoría del juego está sumergida en todos los algoritmos de las redes sociales, los videojuegos, dating apps, entre otros. No es casualidad que Squid Games termina siendo la serie número 1 de Netflix. Y es aquí donde yo llamo a la conciencia y digo, todos somos vulnerables a que la teoría del juego domine la búsqueda del sentir.
Eso es lo que termina pasando en Squid Games. Los jugadores se crean el cuento de que tienen la oportunidad de curar o terminar con los problemas de su vida, y esta esperanza los hace llevar a sentir que el premio vale más que su propia vida. Las plataformas digitales de hoy en día nos hacen lo mismo. Por medio de la teoría del juego, vivimos la vida pensando que esa experiencia en la pantalla nos va a dar más que hasta nuestra propia vida. Es como un portal que está abierto 24/7 y a no sentirnos solos, a nunca estar aburridos, a siempre sentirnos importantes para otros y hasta pensar que nos puede llevar al éxito. Y de esa manera vivimos en una sociedad donde los niños se aburren si no están en las redes sociales ni en los videojuegos, donde los niños piensan que hacer plata se logra fácilmente siendo influencers, donde el tener amigos o sentir una conexión con alguien se logra mandando un mensajito. Y así como muchos en sus trabajos se han creído la idea que los problemas laborales culminan mandando instrucciones por WhatsApp, y solo pocos aceptan que sí somos vulnerables al deseo de ganar. Y es aquí lo que más me pega del juego del calamar, sentir que todos somos vulnerables al caer en la teoría del juego. Lo ves en los distintos personajes, hay gente inteligente, parejas, gente muy genuina como el protagonista, hombres, mujeres, madres, padres, gente mala, gente buena, educada, no educada. Es decir, que todos queremos sentir sin hacer mucho esfuerzo, todos queremos amar sin sentirnos vulnerables, todos queremos ser ricos sin trabajar muy duro, todos queremos estatus sin una razón profunda por detrás. Todos queremos ganar sin antes perder. Y creo que estamos viviendo en una sociedad donde el afán por ganar dinero, el afán por sentir emociones eufóricas nos lleva al no vivir nuestra vida y a vivir el juego de muchas compañías, compañías que nos ofrecen la esperanza de sentir más, de tener más, de ser más y sin realmente llegar a una satisfacción del sentir. ¿Qué opinan de este último comentario que hizo el viejo? Y le doy la palabra a Guadalupe con esto. La vida deja de ser divertida cuando se tiene mucho o muy poco dinero. Y me pregunto, ¿será que realmente pensamos que el sentir de la vida viene solo en la búsqueda y en la posibilidad de encontrar dinero? Y con esto le doy la palabra a Guadalupe. Gracias, Marian. Buenas noches. Bienvenido al Serieforo. Un placer estar acá. Esta primera invitación que me hizo Johnny. Bueno, yo iba a tocar el tema del dinero como último punto, pero entonces tomo el anzuelo, ¿no? El anzuelo no sería, ¿no? Lo que se hacen los jugadores de atletismo, ¿no? Ahorita se me fue el nombre exacto, ¿no? Lo que se intercambian. Y efectivamente el dinero es uno de los puntos. Bueno, yo he leído mucho acerca de todo lo que se ha comentado en redes sociales e incluso discusiones universitarias sobre el juego del calamar, y el tema del dinero, ¿verdad? Sale a la luz porque obviamente, ¿qué eres capaz de hacer por él? Y esa semejanza que hace al final 001, el viejito, ¿no? Entre los que no tienen nada y los que tienen demasiado se asemejan, ¿no? Se asemejan en que la vida para ellos ha resultado ya aburrida, se ha perdido la diversión. Y entonces, ¿qué sucede con el que gana? ¿Vale la pena ganar? ¿Y qué pasó después que ganó el dinero? Resulta que no lo usó, resulta que la vida no tenía el sentido porque perdió a su mamá, había perdido a su amigo, incluso hay un componente quizás de culpa, ¿no? Entonces, obviamente nos pone a pensar sobre el valor del dinero. ¿Para qué usas el dinero? ¿El dinero es un medio o es un fin? ¿Y cuál es el propósito de ganar dinero? ¿Verdad? En esta sociedad que sabemos que es muy competitiva, porque por ahí empieza también parte de los elementos centrales de esta serie, que es el tema de mostrar la competitividad de la sociedad coreana, ¿no? Yo quería empezar realmente, aunque le tomé el testigo, como por ahí me ayudaron a Marian, pero una de las entrevistas que le hicieron al director Juan, él decía que él quería mostrar cómo reaccionaban, ¿verdad? Y se comportaban las personas en situaciones extremas, pero sobre todo mostrar cómo luchan los perdedores, porque estamos como acostumbrados a, bueno, a los héroes, a los que ganan, ¿no? Aquello del ganar versus perder, pero realmente los 465 eran perdedores. ¿Y por qué perdedores? Porque a nivel social no habían logrado, ¿verdad?, esa productividad, esa integración a la sociedad por las mil y un razones, ¿no? Entonces al principio están como muy igualados esos perdedores, cuando también otra frase que a mí pues me marcó mucho, bueno, la recuerdo mucho, es que todos los que están aquí viven al límite, dice uno de los operarios cuando están allí apenas salen ellos, ¿no? Todos con esas bragas
rojas, ¿no? Con deudas que no pueden pagar. O sea, todos ustedes son unos fracasados en la sociedad porque son unos deudores. Pero luego, a medida que uno va, ¿verdad?, conociendo cada personaje, te das cuenta de, bueno, de dónde viene cada uno de esos perdedores, ¿no? Y uno termina ya discriminando a los personajes, como pasó un poco en la Casa de Papel, ¿no? Donde entonces hay las aversiones y los afectos a los diferentes personajes. Entonces ahí tienes perdedores, algunos porque son inmigrantes ilegales, como el árabe, que no han podido tener un acceso a un trabajo legal, posiblemente era un inmigrante ilegal, Ali, ¿sí? Si lo recordamos todos, y que llama mucho la atención esa posición como de sumisión, ¿se acuerdan? Ante Sang-woo, porque justamente quizás sea que había sido objeto de abuso o explotación en su trabajo, como efectivamente que le habían quitado sus meses de sueldo, ¿no? Después está el no acceso a la salud y a la vivienda, ¿verdad? El propio Gi-hun, un fracasado a nivel laboral, ¿verdad? Inmerso en la pobreza y sin poder salir de ella, y entonces vivía de una puesta a otra, de una puesta a otra, y sin ni siquiera poder ejercer su rol paterno adecuadamente, ¿no? Después tenemos la otra perdedora, ¿no? La desertora de Corea del Norte, que también había sido objeto de violencia de género, si lo podemos ver, ¿no? Por el matón, el que había sido pues su guía, ¿no? Quien la recibió allí, pero más que guía, como que había abusado de ella, tal cual cuando lo muestra cuando se reencuentra, ¿no? Entonces, permite ir viendo, ¿no?, que realmente no es que son unos fracasados o perdedores solamente por características personales, sino que ha habido un elemento social importante que no les ha dado la oportunidad de salir de esa situaciones complejas múltiples en la cual está. Entonces, este tema justamente de por qué ser perdedor o cómo es cada uno de ellos perdedor, ¿no? Y entonces se conecta rápidamente con la segunda idea que quería traer, que, bueno, va en una de las palabras que dijo Marian, la de competencia, ¿no? La competitividad. Y si esto es una competencia por la supervivencia y sobre todo por ganar, ¿verdad?, esa hucha llena de tanto dinero, ¿qué hacen las personas? ¿No? Compiten para atacar al otro, para, ¿verdad?, vencer al otro, pero resulta que desde el principio vas notando que va surgiendo el altruismo, ¿no? O que para ganar necesitas a veces la astucia, la habilidad y la colaboración del otro, ¿no? Es muy llamativo en el juego número 1, luz roja, luz verde, cuando, ¿verdad?, Ali agarra 465 y evita entonces que lo tiroteen, ¿no? Ahí empieza una primera señal de la solidaridad, y que fue ayudando progresivamente. Después, cuando imitan, por supuesto, la estrategia de Gi-hun con la galleta, ¿verdad?, la astucia y la habilidad de cada uno de ellos, pues resulta que es útil. Pero claro, del altruismo vamos moviéndonos al egoísmo, porque obviamente está el gran contraste del personaje Sang-woo y del matón, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero todos deben estarlo ubicando, que ellos pues sí usaban al otro, muestran más esa conducta egoísta de usar al otro para su propio beneficio, ¿no? En cada una pues de las acciones que fueron realizando, ¿no? El propio Sang-woo al final, bueno, llegó a matar incluso a 3 personas en pro de ganar la competencia, ¿no? Entonces ahí es el cuestionamiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos ha hecho pensar a todos, bueno, qué predominaba? El altruismo, el egoísmo, se fue moviendo todo hacia el egoísmo, dominar o matar al otro para llegar a alcanzar el dinero final. Y bueno, obviamente el contraste que nos muestra Gi-hun al final, cuando iba a ser capaz de abandonar, ¿verdad?, el premio para salvar la vida de Sang-woo, pero que finalmente no ocurre porque Sang-woo hace ese acto de autosacrificio que sorprende, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, lo hizo por altruismo, por el amigo, lo hizo por egoísmo, porque no podía tolerar ser el perdedor, ¿no? Una pregunta interesante a lanzar allí, ¿no? Cómo entender esa última conducta de Sang-woo, ¿no? Otra cosa que me hizo pensar la serie, el tema de la toma de decisiones, ¿no? Cómo eliges también en situaciones extremas, ¿no? Eliges al que te va a apoyar, al fuerte, eliges por consideración, como lo mostraba Gi-hun, ¿verdad?, de cómo él fue capaz de elegir y de permitir que las mujeres se introdujeran en el grupo cuando era el juego del tira y afloja, o bueno, por supuesto, elegir a 001, que termina siendo su compañero en el juego de las canicas, ¿no? Entonces, fíjate, se mueve todo esto, ¿no? Elige la rendición, dice por allí, ¿no? Alguien allí en el chat, ¿no? Me imagino que se refieren a Sang-woo. Elige la rendición porque no puede tolerar, ¿verdad?, quizás el fracaso de ser el perdedor, ¿no?
Y algo interesante que también tuve la oportunidad de leer, y es que en Corea la bancarrota significa la muerte moral, es decir, es tan indigno, es tan avergonzante y ataca tanto el orgullo que las personas pueden incluso ocultarse de la familia para no mostrar que tienen unas deudas extremas o están en bancarrota, y eso nos lo muestra perfectamente Sang-woo porque se había desaparecido, ¿verdad? Del pueblo, había... no había tenido pues más contacto con la madre y cómo es un ejemplo pues de la sociedad coreana, ¿no? Y otra idea que también pues reflexioné era la de deshumanización versus humanidad, ¿no? Si hay algo que muestra el juego apenas empieza, es como una igualdad de todos vestidos iguales, todos son números, allí no hay nombres, allí no hay historias, ¿no? Incluso leí en una de las tantas informaciones de que, bueno, parecía como un campo de concentración, ¿no? Visto la primera, ¿no? Todos iguales, todos vestidos, todos un número, sin historia, ¿verdad? Y los operarios, ¿verdad? Con sus máscaras, los líderes con sus máscaras, los inversionistas con sus máscaras. Entonces es un entorno de deshumanización. Pero luego, cómo la humanidad se va mostrando, ¿ok? La humanidad se va mostrando a través de las acciones de Gi-hun, a través de esas interacciones más íntimas en el juego de las canicas, ¿no? Otra idea importante, la libertad de elegir, ¿no? Que elegimos, cómo elegimos, y esa frase final, y con esto cierro para la reflexión, cuando Il-nan, el 001, dice, bueno, nunca obligué a nadie a jugar esos juegos, pero en ese entorno, ¿verdad?, social, donde no hay oportunidades, creo que todos lo vieron como una salida. Entonces no estaban obligados, o la sociedad o ese impulso, como dijo Mariana, a ganar y a ganar fácil, no los impulsó a entrar en el juego del calamar. Esas son algunas de las ideas que traí. Gracias, Wada, gracias, Mariam. Yo voy a recapitular muy brevemente lo que reflexiono a partir de lo que dice Mariam, lo que dice Guadalupe. Obviamente cada una dentro de su área de especialidad. Te quiero preguntar, y vamos a tratar que las respuestas sean breves para la interacción y para que el público también pueda mandar sus preguntas. Mariam, me llama mucho la atención, y coincidimos los dos, se aburren sin videojuego. Un poco en el juego inicial con el que empezaste. Un poco como la generación actual, si no es funky y no es rápido, de satisfacción inmediata, no sirve. Y esto lo vemos en todos los ámbitos, desde el ámbito psicológico, el ámbito educativo. Me recuerdo un pequeño texto de Freud, que lo recomiendo, Personajes psicopáticos en el teatro, donde Freud empieza hablando de cómo vemos en la escena que contemplamos, lo vemos desde el juego, pero ¿cuál es el placer que devengamos desde ese juego? Es la pregunta que Freud se hace. Marian, tú misma planteas ese cómo hacer plata fácil y, por otra parte, cómo ganar sin perder. Y no podemos olvidar que probablemente muchas películas de terror se fundamentan en los juegos infantiles, bajo esa premisa de que la infancia no tiene nada de inocente. Entonces es muy fácil extraer del sadismo infantil, de la agresividad infantil, donde aquello que viene desde el cuerpo, aquí empieza a una elaboración brutal. Y esto me permite pasar a lo que rescato de Guadalupe. Guadalupe toma algo que tiene que ver con los valores y lo social. Y Guada, te tengo dos puntuaciones interesantes. En primer lugar, vivimos en la sociedad sin frenos. Y de hecho, hay algo que tú señalas que es muy interesante, que es el tema de la inversión de valores que se da entre los dos personajes. El que empieza como el tipo noble termina siendo el villano, y el protagonista termina, que es un malandro terrible, supuestamente termina, entre comillas, bueno. Pero
es bueno, cabe la palabra bueno, y algo que es muy importante, él no pasa a lo bueno, entre comillas, sin estar congelado y sin perderle el sentido a la vida. Y creo que hay algo que les dejo ya para cerrar, que es el último juego, la última apuesta. Viendo por la ventana el viejo y el protagonista, que tiene que ver con contemplar la miseria humana en prácticamente los últimos minutos del último capítulo. Entonces, bueno, Mariam, Guadalupe, me toca la cosa no muy agradable de ser moderador. Antes empezó Mariam. Guada, muy brevemente, ¿qué me dices de este tema de los valores? Y le pasamos después de ti la palabra a Mariam para luego entrar con el público. Sí, claro que nos conmovió a todos los valores de qué es lo bueno, qué es lo malo, porque aparentemente el bueno, el exitoso, el que había logrado adaptarse a la sociedad termina siendo el malo, mata. El bueno, aunque bueno, Ji-hoon ya dio algunos indicios de altruismo, bueno, desde la escena del gatico, pues que le da al principio el pescado, ¿no? Pero obviamente la ladrona, ¿verdad? Que es la mala, pero entonces al final, ¿cómo? ¿Verdad? Ese entorno y esos determinantes sociales llevaron a que ella realizara eso. Ella entra allí por el tener el dinero para sacar del orfanato al hermano. Es decir, nadie es como una decisión totalmente bueno, totalmente malo. Sin embargo, hay una escena en el final que a mí me impactó mucho, que es cuando los colocan las dos fotos, ¿no? Como que pareciera como el bien y el mal, ¿no? Porque uno está como muy sonreído y el otro muy serio, y aparte que Ji-hoon le dice, tú los mataste a todos, ¿no? Como colocando en él todo lo malo. Fue muy llamativo, pero la realidad es que cada personaje tú le puedes ver su aspecto bueno y malo, ¿no? Cómo llegó allí, ¿ok? No es que es para justificar, pero sí para comprender las acciones realizadas, ¿no? Pero obviamente nos mueve los valores y claro, el juego final, en donde Irland le plantea todavía puedes seguir creyendo en la bondad humana después de lo que has vivido, ¿no? Creo que esa pregunta es muy, muy significativa. Gracias, Guada. Mari. Johnny, o sea, me hiciste una pregunta eterna, o sea, tipo sin límite, ¿sabes? Eso que me lanzaste fue así, sin límite, o sea, como jugar el casino, que nunca se acaba y nunca se acaba y nunca se acaba, ¿no? Sí, O sea, voy a tener pide respuesta precisa. Y breve, muy breve, después de esa pregunta tan compleja. Pero bueno, yo voy a tratar de sacarlo mejor, lo que más me parece importante de todo lo que estás diciendo. Sabes, que para mí va con el aprendizaje, o sea, ¿qué aprendemos cuando vemos esta serie? O sea, para mí, número uno, aprendemos a que somos animales, o sea, de alguna manera u otra, estamos gobernados por un órgano que es el cerebro, que tiene su automaticismo, y es muy fácil de dominar de alguna manera u otra. ¿Y cómo se domina? ¿Cómo en este juego, ¿verdad? Logran dominar la mente y cómo aprendemos del dominar para incorporarlo en nuestra vida por medio de la conciencia. Y hay dos componentes importantes que por ahí Freud habló de una y hay uno por ahí que creo que está en el tema de la pérdida en este juego, que es el tema social. Entonces hay dos aquí. El juego, la importancia del juego en la vida del ser humano para poder conectar, para poder aprender, para poder estar. ¿Ok? Y las compañías de tecnología son unos genios logrando eso. O sea, ellos saben que la atención se capta así. Jugamos un juego chévere y la dopamina se enciende. Y el otro componente es el componente social. Que al final si vemos a los personajes, o sea, que están evadiendo, como dijo Guadalupe, la vergüenza. Al final, el miedo a la vergüenza es tan horroroso que prefiero morirme. O sea, ¿es realmente el dinero o es el miedo a la vergüenza? Y entramos en el componente social. Fíjate que tenemos, y creo que esto abre ya la discusión con el público bien interesante, hay intervenciones muy buenas. Yo quisiera empezar con dos. Una que nos dice Ginela Pino, que tiene que ver esa manera como destacan en el segundo capítulo el libro de Lacan, la teoría del deseo. Y por otra parte, aquí estaba Margarita Marila Rodríguez, dice lo lúdico es la clave. Vamos a unir lo que dice Margarita con Ginela
el juego del deseo. Porque justamente no es que hay un libro de Lacan que se llama La teoría del deseo, hay un seminario, bueno, Lacan habla del deseo a lo largo de sus 26, 28 seminarios, pero concretamente hay deseo mientras no hay satisfacción. Y fíjense que el hecho de que siempre hay algo que va aumentando la ganancia, hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros para satisfacer nuestro deseo. Eso es lo que Lacan llama el goce, basado en ese más allá del principio del placer de Freud, es decir, cómo obtener placer de lo que más daño nos hace. Y aquí le dejo a mis dos compañeras este comentario tan interesante de Marisabel Caicedo: contemplar la miseria humana apostando a que nadie se iba a conmover por el mendigo, pero finalmente llega la policía a rescatarlo. Ese otro, la policía, el otro, la ley que tiene que intervenir. Y les voy a dejar el comentario de Omar Hernández, que nos dice que hay 6 tipos de respeto en Corea y que los guardias se refieren a los jugadores con el más alto nivel de respeto. Marian, ¿qué apuntas de esto? Guada, ¿qué dices? Mira, cuando yo escucho estos comentarios, ¿no? La verdad es que en mi trabajo está mucho ver la generación de abajo. Y, y claro, cuando veo este deseo ilimitado del vivir, del ganar, ¿no? Esta euforia que estamos viendo en la búsqueda de simplemente el sentir por medio, ¿sabes? De estos procesos de dopamina, por decirlo así, ¿no? Más hacia lo neurológico y no tanto hacia lo psicoanalítico. Y yo creo, o sea, es como que sí, y vemos la parte que dice Guadalupe de lo humano, de lo que es humano y lo que no es humano. Y para mí me muestra, ¿sabes? Al final la polarización que estamos viendo en la generación Z. O sea, que vemos que hay dos corrientes. Está la corriente sumamente sensible ante la desigualdad, sumamente sensible ante los cambios en el ambiente, sumamente sensible ante la discriminación, y por el otro lado vemos con muchísima violencia, muchísima agresión, ¿no? O sea, vemos dos polos, o sea, es como que si la sociedad se está dividiendo en dos. Y bueno, me parece muy interesante como que dejarlo ahí también, porque claro, no todo es completamente malo, no todo es necesariamente desbocado. En el desboque que estamos viendo en nuestra sociedad, también estamos viendo un proceso humano espectacular que se está dando también. Y bueno, te voy a dejar a ti, Guadalupe, para que continúes. Sí, el juego nos va moviendo y ese fue mi sentir, ¿no? Empezando con lo que Marian, cuando comenzó a hablar del sentir, ¿no? Entre la crueldad, la humanidad, ¿no? Entonces al final, quieres dejar como esa imagen de, bueno, sí, al final la humanidad fue lo que prevaleció, pero después de tanta crueldad, ¿no? Entonces, de ahí el impacto. Hay gente que ha tenido un impacto de desagrado y aversión absoluta a la serie por aquello de, bueno, esas muertes gratuitas, esa intensidad de sangre, violencia, ¿verdad? Mientras otros, bueno, el atractivo, ¿no? De todo lo que significó el movimiento de los personajes, el mostrar la individualidad, la moralidad, la inmoralidad, ¿no? Y efectivamente es eso, ¿no? Es decir, ese contraste que muy bien destaca Marian entre la crueldad y la sensibilidad, ¿no? Incluso, bueno, en acciones tan exquisitas como la que se sacrificó por el 067, ¿no? Que prefirió que se sobreviviera a ella porque ella tenía aparentemente una razón para vivir, ¿no? Entonces, ok, pero yo quisiera, perdona que te interrumpe, Guada, yo quisiera bajar un poco a nuestro día a día la serie, porque a mí me preocupa, y esto es algo que tú, bueno, ambas como psicólogas clínicas, y quisiera que ¿cómo podemos, vamos a tratar, les voy a dar la clave, la palabra es bandura, pero como las personas que están acá no conocen de lo que estoy hablando, vamos a hacerlo como más asequible. En los colegios están imitando este tipo de comportamiento, y es muy grave que, siendo la serie más vista de la historia de Netflix, esto es lo que los medios están modelando conductas hoy en día. Entonces, Mariam, tú tienes todo un trabajo, ¿verdad?, dedicado al manejo de lo digital, orientado a los padres
para cómo manejar esto. Y tú tienes desde la Clínica Guadalupe una experiencia extraordinaria en lo que tiene que ver con el adolescente, la familia y el moldeamiento de conductas. Entonces, para las 127 personas que nos están escuchando y las otras más que luego entrarán en la página de Cultura Mundis en www.culturamundis.com a escuchar la grabación, ¿qué tienen ustedes que puedan decirnos sobre por qué la imitación? ¿Dónde están los padres colocándole límites? Ese chip de límites al hijo para que sepan que eso no. ¿Y qué orientación pueden dar a las personas que nos están escuchando? Mira, Johnny, yo te escucho y la verdad es que es tan difícil ahorita. Y yo digo que hoy en día tenemos que criar diferente. O sea, no podemos criar con la palabra no, sino tenemos que criar con el cómo. Porque los niños una vez que están en internet están expuestos a todos. El juego del calamar está en TikTok, está en Roblox, está en todos lados. Y el control parental de Roblox no quita el juego del calamar en Roblox. Entonces, estamos viviendo en una sociedad donde hay mucho contenido de violencia. Hay mucho contenido pornográfico que nos llama la atención a todos nosotros y nos decimos qué va a pasar con esta generación. Y luego tenemos los Destacando números. que pornografía no necesariamente sexo, ¿ah? Sí, no estoy hablando de pornografía XXX. Y de alguna manera u otra nos preguntamos, ¿qué hace el cerebro, el ser humano, la juventud con este contenido? ¿Es suficiente pensar que la educación sobre estos temas va a controlar el efecto que va a tener en nuestra sociedad, en la manera en cómo nos manejamos entre todos? Y tú miras los indicadores de violencia y la verdad es que nuestra sociedad es mucho menos violenta que hace 50 años, ¿no? Esa siempre es la justificación de las compañías de videojuegos, ¿no? Vale, los videojuegos no generan ningún tipo de violencia. Mira la violencia, lo que ha hecho la violencia está bajando a nivel mundial, pero cuando vemos el trato a trato y cada vez vamos viendo el cyberbullying, vemos que el cyberbullying aumentó hasta un 30% durante la pandemia. Entonces el trato que para mí aquí no es un tema de una explosión, porque claro, tú ves esto y dices, los niños se van a empezar a matar. No, ese no es el problema es la gota a gota para mí que va dejando cuando el cerebro se enfrenta a un montón de contenido sarcástico, violento, en el que al final deshumaniza, como bien lo hace la película, lo hace increíble, o sea, círculos, triángulos, o sea, puras formas, números, o sea, una deshumanización, y claro, ante la deshumanización, ¿qué hacemos nosotros? No vemos los sentimientos. Y sí vemos que la pantalla y los procesos estos de ganar y perder están afectando terriblemente a nuestra juventud. O sea, yo las quejas que yo veo en los videojuegos es esa, cómo se hablan los muchachos. Entonces tenemos a los jóvenes viviendo en un mundo sin árbitro, digo yo, ¿no? Y bueno, en ese mundo sin árbitros, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las reglas del juego? Es que nos ponemos a pensar. Mi pregunta es, ¿quién tiene las reglas del juego? ¿Y dónde están las reglas del juego? Porque no son visibles las reglas del juego, por lo menos en el mundo digital. Cero visible, y esa es mi queja. Bueno, fíjate que Daniel Algarnón justamente, creo que le respondiste con lo que acabas de decir, porque Daniel plantea un juego donde el juego de la vida se basa acaso en destrozar al prójimo. Y tú estabas mostrando cómo desde las formas más básicas, deshumanizando, haces una limpieza social. Vamos a estar claros, las limpiezas, hoy en día se habla del nuevo orden y la necesidad de limpiar el planeta. Se habla de la creación de enfermedades biológicas como formas de hacer una suerte de eutanasia social. Guada, creo que estamos frente a una distopia, ¿no? Sí, sí, y entonces, más allá entonces de esto social, ¿verdad? Que tanto destaca Marianne, de toda esa violencia gota a gota que lleva años desde los primeros videojuegos, desde todas las manifestaciones a través de los diferentes medios. Entonces, ¿qué hacer, no? Entonces, esa familia que se enfrenta a eso, ¿no? ¿Cómo ponerle el límite a la red social? ¿Se le puede poner? ¿No se le puede poner? Creo que la clave estará entonces en volver a la parentalidad saludable, es decir, de cómo esos padres pueden educar en empatía,
en amabilidad, como una manera de poner un cauce a eso que los jóvenes observan, hacerle el contraste de lo que es una relación amorosa, de armonía, en donde se destaque la solidaridad, el altruismo, ¿no? Entonces, aquí sería entonces el trabajo gota a gota en casa, ¿no? Si Claro, los padres... pero aquí, Guada, te voy a poner la cosa difícil. Te lo voy a unir con una pregunta que hace una colega, Sandra Katz. Sandra Ajá. plantea, ¿cómo recomiendan ustedes ver esta serie con hijos adolescentes? Porque Marian hace toda una observación desde lo neuro. Tú lo planteas desde los valores. Pero Ujú. vuelve Papa Freud aquí a atravesarse y nos dice, el problema es que estamos frente al malestar en la cultura. Cuando estos mismos padres y nosotros lo sabemos, que le dicen a los hijos, pero no salgas que es peligroso, yo te dejo aquí 12 botellas de whisky. O no hay problema, no consumas delante de otros, consume conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Eso, entonces, ¿cómo hablarle desde qué valores cuando tenemos que echar una generación para atrás? Y este es precisamente el argumento de los que hablan de la necesidad de una bomba atómica, una guerra bacteriológica, una limpieza social, porque dice que este mundo está perdido y que necesitamos empezar de cero. Entonces, esto es un reto, Ujú. porque todo lo estamos centrando en los niños o en los adolescentes, pero ¿y nosotros qué? Completamente. Entonces, vamos a recapitular, vamos a empezar ahora con Guadalupe Pérez y luego pasamos a Marianne para tratar de unir esto con Sandra Katz. ¿Cómo se recomienda ver esta serie con nuestros hijos? Bueno, lo primero es que ya adultos hemos sido conmovidos por la serie, ha implicado una revisión de valores y de nuestros comportamientos, ¿no? Yo Por pienso eso que estamos acá. todo adulto que ha visto la serie, pues se ha conmovido y estos temas han surgido, ¿no? Lo social, lo individual, el juego, las redes, la empatía versus la destrucción del otro, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, como adulto, qué nos movió, qué significó y acompañar a nuestros adolescentes desde esa base que te decía, pues de los valores, ¿no? Porque no puedes evitar que la vean, ¿no? En muchos, no, que no debe verse, pero como dijo María, no se puede controlar al 100%. Entonces, es en el acompañamiento de qué significa esto, qué se contrapone cuando este hace una cosa, cuando este hace otra, cuáles son las acciones altruistas que allí se manifiestan, qué significa, ¿verdad? Ganar, perder, qué valor tiene el dinero en la vida, qué le da sentido a la vida, digamos, pueden ser parte de esas conversaciones que acompañen los padres mientras se ve la serie, ¿no? Así lo veo yo desde de la mirada de la terapia familiar, ¿no? Maravilloso. ¿Has tenido alguna familia en este momento en tu No, consulta, no, Guadalupe, con este? Pero no. me parece muy, muy, muy oportuno lo que estás señalando, Guada. Gracias. Y Ujú. Mariam, ¿qué tienes tú que decirnos? Bueno, yo creo que hay que tomar esta oportunidad como aprendizaje. O sea, creo que es lo único que nos queda. Cómo hagamos, cómo usamos el contenido explícito, el contenido exagerado, deshumanizado, sin valores, para utilizarlo como ejemplo. Es lo que me parece que tenemos que hacer. Y para mí hay que ir a la historia, porque lamentándolo mucho y gracias a Dios, estamos en una situación en la que yo por lo menos viví con mis abuelos que son sobrevivientes del Holocausto. Mis hijas no, ¿sabes? No están viviendo nada tan fuerte en sus vidas. Entonces, claro, lo que es la violencia, al final se las toman muy, como que si no hace tanto daño, entre la pantalla, los superhéroes y este tipo de películas. Entonces, claro, cuando vemos esto, para mí, o sea, vemos un holocausto, como alguien dijo por ahí, es exactamente eso. Y volver a la historia me parece importantísimo, número uno. Punto número dos, que me parece demasiado importante, que es que los niños tienen que entender que lo que ellos ven en las redes sociales está al final modulado por un algoritmo. O sea, ¿por qué se vuelve, para mí, por qué Netflix, esta serie, se vuelve lo que se vuelve? Gracias a las redes sociales. Porque empieza a mostrarse como un contenido viral y a todo el mundo le da curiosidad. Entonces tenemos a niños de 9 años, de 10 años, queriendo ver el juego del calamar. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Lo bueno que es la serie o lo bien que la serie se promovió en las redes sociales? Entonces claro, y aquí para mí es un ejemplo importantísimo para todos. O sea, los niños menores de, no 12 años, pero por lo menos 100% menores de 12 años, no pueden estar en las redes sociales. Por eso tenemos un montón de niños viendo esta serie.
Entonces, ¿qué hace un niño? ¿Qué hace un niño para mí con esta serie? O sea, yo veo una confusión terrible sobre las reglas de la sociedad. Esto debe ser demasiado confuso. ¿Cuáles son las reglas? Que las reglas de la sociedad es un juego o no es un juego. Y los juegos y la gente se trata así. O sea, que simplemente la vida deja de tener sentido. Mientras que para nosotros este tipo de serie, ¿sabes? Es un momento de analizar, es un momento de reflexión, pero para un niño no es un momento de reflexión. Al final, como dice Johnny, es un momento, ¿sabes? Los niños usan lo que es media para copiar de alguna manera, ¿no? O sea, no para reflexionar porque no tienen desarrollado el pensamiento abstracto como nosotros lo tenemos desarrollado. Entonces, nada, llamo a la conciencia al ver cómo aquí hay como un ecosistema que se forma entre las redes sociales y el entretenimiento que está fuera de nuestro alcance y peor si dejamos que los niños estén en plataformas que no son para ellos. Gracias, Mariam. Yo les voy a pedir a ustedes dos si pueden, por favor, poner en el chat sus Instagram o la manera como pueden contactarlos, porque hay muchas preguntas y si pueden, Mariam, va a poner el Instagram de ustedes en el chat. Y yo quiero aprovechar para rescatar algo que tú dijiste, Mariam. Hay que volver a la historia. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, ahorita en Cultura Mundis, ¿qué se está estructurando para el mes de noviembre? Y me llama la atención que todo tiene que ver un poco con encuestas que hemos hecho, escuchando a las personas que nos escriben. Por ejemplo, Trudy Vendayan empieza esta semana justamente a rescatar el pensamiento de Nietzsche, pero a través de él como ser humano, con un seminario que se llama Humano, demasiado humano. Ahí hay el rescate de un pensamiento. Cuando, por ejemplo, la profesora Jolie va a hacer París, los locos años 20, cómo se divertía la juventud y se divertía de una forma creativa, aun cuando se llamaba Los Locos Años 20. Emily en 2 clases va justamente a rescatar cómo llevar todo eso en esa línea. ¿Ok? Igualmente, bueno, Vicky Benatar, como 3 pensamientos, 3 maneras de llevar a cabo la filosofía desde la arquitectura, o lo que vamos a tratar de ver, Luis Bond por su lado con la parte de mitología, y lo que pienso abrir yo la próxima semana, que tiene que ver con cómo se actualizan los mitos en el arte contemporáneo. Cómo entender el arte contemporáneo desde una mirada, desde lo más arquetipal. Entonces, todo esto que tiene que ver con lo que les estoy diciendo, con lo que Marianne expresó de una manera tan puntual, revisar la historia, que se engancha con lo que Guadalupe decía antes, como conjunto familiar, cuál es nuestra tradición, cuál es nuestra historia, y darles un sentido de pertenencia sano a esos niños, a esos adolescentes, con lo cual van a poder regular sus conductas. Yo quiero darles las gracias, porque para mí de verdad yo tengo que confesarles, escuchar a Marianne Doom es siempre así como hoy que voy a aprender, y de Guadalupe Pérez no puedo hablar mucho porque es mi cómplice y mi curruña en la universidad, y de verdad que siempre es una persona a quien quiero y admiro mucho. De verdad que para mí es un honor haber estado con ustedes dos y poder compartir con todas estas personas que nos han acompañado hoy en esta serie Foro de Cultura Mundis con el apoyo de la gente de Netflix. Mariam, muchísimas gracias. Ahí tienen el DR Mariam Doom en Instagram, y sí que salud de Guadalupe Pérez. Y el video de este serie Foro lo van a conseguir en nuestra página web culturamundis.com. Gracias mil, buenas noches y nos vemos en el próximo Cineforo o Serieforo. Hasta Bueno, luego. buenas noches, gracias a todos. Cultura Mundis. Hasta luego. Bye.
Sí.